La llegada de Smoke de MK1 ha sido muy controversial, un personaje muy esperado por un lado y por otro ha recibido críticas por parte de los jugadores. Fue literalmente un vendehumos, como diría Ryzen. Quédate en este video para analizarlo a profundidad. Empecemos por las tablas generales. Si lo comparamos con todos los smokes, este se va a encontrar en primer lugar de ataque y de vida, pero si lo comparamos con los diamantes, te sorprenderá el resultado, como verás más adelante. Este personaje se volverá más duro que un chicharrón conforme vaya peleando, y como vemos en pantalla, es la evolución de Smoke a nivel 50 y a 60, promoción máxima. Tiene muy buenos números, pero ¿vale la pena? Pues si lo comparamos con los de artes marciales, al parecer sí, ya que se encuentra en el primer y noveno lugar en cuanto a ataque y vida respectivamente. Antes de compararlo con los personajes de MK1, hablemos de la pasiva. Se activa cada 10 segundos, lo que hace que se active la habilidad de ninjutsu durante 12 segundos. Durante este tiempo, sus ataques básicos aumentan su daño un 150% y Smoke también genera humear, que incrementa la probabilidad de que los ataques sean imbloqueables hasta en un 70%, y al llegar al séptimo remate también otorga un 30% de probabilidad de golpe crítico. ¿Quieres más? Al relevar genera sangrado. Mucho ojo acá. En cuanto al ninjutsu, durante la activación, tanto Smoke como sus compañeros pueden realizar ataques furtivos, lo que garantiza el remate de combo. Sin embargo, la pasiva se siente contradictoria porque solo se activa brevemente y depende de la activación y el relevo, lo que puede resultar en un uso ineficaz. Considero que debería estar activa permanentemente mientras Smoke esté en el equipo. Finalmente, Smoke y su equipo de MK1 tienen una probabilidad del 50% de aplicar debilitamiento antes de que el enemigo use un especial, lo que es muy útil contra jefes. En cuanto a su clasificación, es uno de los mejores personajes de ataque del equipo MK1, pero su salud es solo por poco, un poco mejor que la de Milena. Pero ¿a que no adivinas quién comparte posición comparándolo con todos los diamantes? Me gustó mucho que el Special Attack 1 de Smoke tuviera drenado de poder. El segundo Special cause bloqueo del Special Attack 1 y una regeneración de poder lenta del enemigo. Por último, tenemos el Fatal Blow, como lo vimos al inicio, que causará ruptura de escudo. Perjuicios muy buenos cuando estás dependiendo de un hilo. Y ya explicada la pasiva, hay que hablar del limón y las salsas para esta botana, y creo que es más que obvio. Mis recomendaciones son personajes o equipamientos que potencien los ataques básicos, efectos aleatorios en remate de combo y que potencien el daño con el tiempo, como los que estamos viendo en pantalla. Como en toda la vida, siempre habrá un lado bueno. En este caso será muy bueno contra personajes lentos, causen regeneración de poder lenta, incapacitación o regeneración de vida, ya que este personaje no le afecta en nada, ya que tiene los puños bien puestos. Pero como toda botana, nunca falta la que se tostó de más, y por eso será malo contra personajes que vadan ataques básicos o especiales, que generen vida con el daño con el tiempo, o que reflejen perjuicios o que sean inmunes al crítico. Este personaje lo puedes conseguir mediante paquetes de cristales de dragón, la cripta, y no dudo que próximamente en la torre de Shinryu. Este personaje no es malo, pero no me impresiona. Es el quinto miembro del equipo MK1 y comparten las mismas pasivas con los demás, centradas en ataques básicos. Aunque es un personaje de diamante, se esperaba más de él, especialmente con la competencia de otros personajes en esta actualización. En comparación con otros personajes diamantes, Smoke ocupa el segundo lugar de ataque junto con Sindel, y en vida comparte el 13º lugar junto con Raiden. La pasiva de Smoke se considera contradictoria y poco útil, lo que afecta su desempeño. Además, su diseño no destaca y muchos lo sienten lento en comparación con su versión clásica. En resumen, aunque tiene buenas estadísticas, su jugabilidad no parece tan fluida. El video es gracias a Dopamani, miembro del canal. Suscríbete para más contenido. Yo soy el Botano 123. Hasta luego.